Chiquillos, espero que se encuentren súper bien. Hoy día les traigo esta nueva clase. Recuerden que aún estamos en la unidad 2, colonización española en América, y hoy día es la clase número 5 de esta unidad, que lleva por objetivo reconocer el rol de la hacienda durante la época colonial. Junto a esto también vamos a ver un poco sobre la estratificación social que había dentro de la hacienda en la colonia. Para ver este contenido debemos recordar un poco que en clases anteriores hemos hablado de algunos conceptos claves, que son mestizaje, que era la mezcla entre dos razas distintas, también la sociedad de castas, y la clase anterior hablamos sobre las formas de trabajo forzado que tenían los indígenas. Entre estas formas de trabajo tenemos la encomienda, tenemos la mita y la muy recordada esclavitud. Profundizamos mucho más con la esclavitud, en donde ustedes tuvieron que ver una parte de una película muy emotiva que trata el tema de la esclavitud en América del Norte. Y muchos de ustedes también me comentaron que vieron esta película y les hizo mucho interés y les relató muy bien cómo fue la esclavitud durante la época colonial. A partir de esto, ahora nos enfocamos al Chile y perdón, nos enfocamos en Latinoamérica y específicamente en Chile. La hacienda, principal concepto de hoy día. ¿Qué sería la hacienda? Primero contextualicemos. Recuerden que cuando teníamos la encomienda, era la forma de trabajo destinada a la extracción de minerales preciosos, principalmente el oro. Sin embargo, por ejemplo, en Chile había lavaderos de oro, o sea, lugares donde se extraía el oro y se procesaba, pero no era lo suficiente para poder mantener una sociedad completa. Por lo tanto, cuando estos lavaderos de oro se agotaron, la economía, toda la economía de nuestro país se orientó hacia la agricultura y la ganadería para poder producir excedentes y así aumentar el comercio, o sea, criamos animales, cultivamos alimentos, sacamos provecho de las tierras, del buen clima que hay en Chile y así tenemos muchos recursos para poder comercializar o intercambiar en otros lugares. Por lo tanto, la hacienda consistía en una propiedad o una finca, como se conoce como un gran campo, de gran extensión, eran muy grandes las haciendas y el uso que le daban a esta hacienda era agrícola y ganadero. Es muy importante que nos imaginemos la hacienda como un campo muy grande con una casona y en esa casona trabaja mucha gente destinada a un único rol, que en este caso era la agricultura y ganadería, ¿ya? O sea, las haciendas en nuestro país se daban principalmente desde la zona central hasta la zona sur, en donde el clima que tenemos en nuestro país posibilita la agricultura y ganadería. La hacienda tenía, bueno, destacamos en el libro cuatro características muy importantes. Primero, tenía una idea de semi-aislamiento, o sea, se encontraban aparte debido a la incidencia geográfica de nuestro país, las haciendas se encontraban muy separadas. Y al estar una hacienda en una zona, cumplía también un rol de autosuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se necesitaba para subsistir se producía en la hacienda. O sea, mi vestimenta, mis joyas, mi alimento, mi calzado, mi medio de transporte, todo se producía dentro de mí misma, siendo si era autosuficiente. Todo lo que yo necesitaba lo tenía ahí. Por lo tanto, el dueño de esta hacienda ejercía un control social, o sea, estaba a cargo de mucha gente y dominaba mucho su territorio, recuerden que era aislado. Por lo tanto, este mismo control social creó vínculos de servidumbre, o sea, comenzamos a tener sirvientes, por decirlo así, en un contexto más actual, pero vamos a ver cómo era la servidumbre de la época. Entonces, tenemos la hacienda, una unidad territorial donde se dedicaban a la agricultura y ganadería, que daba paso a vínculos de servidumbre. Veamos cuáles. En la hacienda habían tres grupos sociales muy bien marcados, y lo simple es que son tres, así que son fáciles de conocer. Primero, el hacendado. ¿Quién es el hacendado? El patrón del fondo, el propietario de las tierras. Él establecía alianzas también con mineros de por acá, comerciantes de otra hacienda, comerciantes del pueblo. ¿Para qué? Para poder tener todo su orden económico. Su producto, que estrella que podía producir la hacienda, ya sea fuera uno o varios,
se destacaba para poderlos vender y comercializar muy bien con otras haciendas de otros lugares o bien para poder exportar. Por lo tanto, aparte de ser el propietario, establecía estos vínculos para poder comerciar sus productos y poder mantener su orden económico. Acá yo les puse una imagen de una novela muy conocida, yo creo que si mencionan los papás, es Pasión de Gavilanes. Esta novela relata muy bien lo que era la hacienda de la colonia, o sea, una gran hacienda con estos hombres que estaban a cargo de la hacienda, de la producción grande que había. De hecho, en América Central lo que más se producía era el café y el azúcar. El tabaco también eran las mayores producciones que se habían en esta hacienda. Si nos enfocamos en Chile, tenemos mucha la producción de los viñedos, la producción de hortalizas como las papas, como legumbres. Tenemos mucha producción local. Y el hacendado era el dueño de todo esto. Obviamente tenía un alto estatus, era muy reconocido y muy respetado también por sus trabajadores. Los inquilinos eran la mano de obra, la que trabajaba directamente en la hacienda, o sea, el que se dedicaba a servirle directamente al hacendado, el que era su mano derecha, el que estaba a cargo de las tierras, el que trabajaba siempre en este lugar, eran personas de confianza. Muchos de ellos vivían dentro de esta misma hacienda en algunos territorios que eran destinados para la servidumbre. De hecho, la hacienda se caracterizaba mucho porque sus trabajadores vivían dentro de ella. Y a esto se les llamaba inquilinos. O sea, tú trabajabas en tu hacienda y ganabas dinero. No trabajabas gratis, ganabas dinero. Pero en vez de buscar otro lugar donde vivir, te quedabas ahí mismo dentro de la hacienda y pagabas también una cierta, como una idea de arriendo a nuestro hacendado por poder vivir dentro del territorio. O muchas veces también se dio de que se convenía en un trato de trabajar y tener tu hogar dentro del mismo, pero trabajar para un solo amo, por decirlo así. Igual le puse ay, le puse una imagen de una novela muy conocida en Chile, yo creo que la vieron, Amanda, esta novela que transmitió Mega Televisión, fue muy conocida porque retrataba perfectamente, obviamente que en un contexto actual, cómo era la hacienda. Tenemos acá a la ñaña, que, que ella era la patrona, en este caso la hacendada. Ella era la que estaba a cargo con sus hijos de toda esta producción agrícola. Y tenemos aquí a Amanda y todos los demás actores que eran los inquilinos. O sea, ellos vivían dentro de la hacienda, trabajaban para ellos, pero eran fieles como a sus hacendados, eran fieles a su familia que les daba trabajo. Esa es una idea actual de lo que eran los inquilinos. Y el último grupo social en este orden, y no muy bien visto muchas veces, eran los peones y los vagabundos. Los peones andaban por ahí vagabundeando, recorriendo lugares, buscando dónde trabajar por aquí, por allá, en forma temporal. O sea, los peones trabajaban de forma temporal en la hacienda, ya fuera en una o varias haciendas, a cambio de que simplemente de comida o un lugar para dormir. Muy pocas veces el peón cobraba dinero, sino que él solamente quería, recolectaba trigo, por ejemplo, recolectaba uvas, limpiaba los animales, sacaba la basura, por poder tener un plato de comida o un lugar donde poder dormir. Esto se dice muchas veces en forma coloquial que el peón recorría por aquí y por allá muchos territorios buscando donde encontrar un trabajo temporal, ofrecer su ayudita por ahí en algún lado a cambio de tener el alimento. Entonces, chiquillos, aquí tenemos el concepto de hacienda. Recapitulemos un poco el concepto de hacienda, que es unidad territorial. Y dentro de esta unidad territorial convivían tres grupos de personas muy importantes en la colonia: el hacendado, que era el patrón del dueño de este fondo; el inquilino, que era el trabajador directo de esta hacienda; y los peones, que eran como trabajadores temporales, que solamente lo buscaban para hacer la mayoría de los trabajos sucios o trabajos simples. Vamos a la actividad. Simple, chiquillos, responder en el cuaderno, leer las páginas primero 102, 103 y responder. A partir de lo que aprendimos en esta clase y lo que sale en el libro, ¿qué rol cumplió la hacienda en el desarrollo agrícola de Chile colonial? ¿Por qué fue tan importante para la producción agrícola? Y por último, páginas 104 y 105, y definir con sus palabras estos tres grupos sociales que nos puse en la pirámide acá: hacendado, inquilino y peones y vagabundos. Según sus palabras, ¿qué entendieron por cada uno de ellos? Nada más que eso, chiquillos, bien simple esta semana, así que les dejo un abrazo enorme. Ánimo, cuídense y espero sus reportes. Chao, chao.